Padre Dios, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por la vida. Te rogamos, Señor, en esta hora que tengas a bien enviar esa unción para aprender, para enseñar. Pueda tener, me sea concedido, Señor, esa lengua de discípulo para fortalecer al cansado, Dios, y que tu palabra fluya y llegue y haga el efecto por el cual tú la envías, Señor. Nos disponemos en tus manos y te damos desde ya las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Como pueden ver, el tema de esta mañana este día es consuelo de las soledades, ¿no? Consuelo de las soledades. Todos, independientemente de nuestra edad, de lo que hagamos, nos hemos sentido solos, ¿eh? En algún momento de nuestra vida. Podemos estar en medio de mucha gente y sentirnos solos. Podemos estar rodeados de gente que nos ama cuando estamos en una familia y sentirnos solos. A veces la incapacidad de poder expresar lo que sentimos, a veces ni uno puede entender o explicar con palabras cómo se siente, y entonces al final uno se siente solo. A veces pues igual uno entiende que cada quien tiene responsabilidades, tiene un ritmo de vida, ¿verdad? Muchas veces ajetreado, y a veces uno no encuentra el consuelo, el apoyo, y es algo que nosotros podemos ver en la Escritura, en la Biblia, cómo Dios desde el principio de la creación se preocupó, tuvo el cuidado, determinó de hecho, ¿verdad?, que no es bueno que el hombre estuviera solo. Y es cuando después de hacer a los animales, entonces decide, no, así está el relato, no porque quiera decir otra cosa, forma de la costilla del hombre a una mujer, la trae al primer hombre, Adán, y entonces ya dice, ¿verdad?, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sin embargo, llegamos al punto donde, como dice la ciencia, ¿verdad?, el matrimonio es la primera causa de divorcio a nivel mundial. A veces el mismo matrimonio, la misma relación, el mismo ritmo, la proyección de vida no alcanza, ¿va? Y terminamos separándonos o aún teniendo un cónyuge, sentirnos solos. Y es por eso que el tema de esta mañana es consuelo de las soledades. Hay diferentes tipos de soledades. De hecho, hay una soledad que es buena. Al estudiar el tema encontraba que cuando Dios quería manifestar algo, no toda la gente estamos preparados. Me refiero a cuando Dios llama a Moisés al monte, le dice solamente suba a Moisés. Y entonces se revela, ¿va? Cuando le está dando la revelación profética a Daniel, también dice, me quedé yo solo. Cuando hace un llamado a Pablo, dice, a la verdad, todos oyeron el estruendo, pero no entendieron la voz, estaba solo ahí con Dios. Entonces hay un aspecto bueno, hay un aspecto que Dios mismo determinó de la soledad. El Señor Jesús tuvo que ir solo a la cruz, Él sabía que lo iban a abandonar los cercanos, y aún el Padre, ¿verdad?, dice, pero no estoy solo porque el Padre que está conmigo siempre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Sin embargo, usted sabe, en aquella tradición del mensaje de las 7 palabras de la cruz, llega un momento donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y teológicamente es cuando se separa la divinidad y tiene que morir el hombre, ¿verdad? Es un tema teológico por sí mismo, pero yo quiero abocarme en la cita de Isaías 51:3, la cita que pusimos para dar a conocer el tema de este día, donde Dios a través del profeta dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Entonces vea cómo no es nada más un aspecto de la soledad, sino que hay varios aspectos que Dios tiene en mente. Dice, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso. Quizá le suena ya la canción en su mente, ¿verdad? Mi desierto en paraíso, de ahí viene. Cambiará su desierto en paraíso. La palabra paraíso propiamente es Edén en el hebreo original. Entonces ya usted se puede figurar lo que Dios está diciendo. El desierto en un Edén donde dice que todo era deleitoso a la vista. Dice, su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Uno de los salmos que a mí me gusta mucho o que me intriga mucho también es aquel donde el rey David dice, va a decir, él cambió mi lamento en baile, en alabanza, en gozo, porque a veces uno no ve la salida, a ver medio de su situación, y sin embargo es algo que David entiende, es algo que deja plasmado en los salmos, y al mismo tiempo es una promesa de Dios, que aquel que
Dios cambia ese manto de ceniza, ese manto de lamento, lo que era tu lamentación, Él lo cambia en un manto de gozo. Es aquí la misma promesa que está dando a través del profeta Isaías. Y entonces quiero enfocarme en esa frase que usted ve ahí, consolar las soledades. De entrada le digo, pudiera ser un título motivacional, ¿verdad? Oh, sí, yo necesito ser consolado de mis soledades. Pero quiero que se quede hasta el final, porque cuando vayamos desarrollando el tema, vamos a ver cómo es que Dios nos trabaja a través de la soledad. De hecho, antes de encontrarme con este verso, estudiando el tema, lo había titulado El diseño de la soledad. Hay un diseño, ¿va?, de la soledad, un propósito, una solución o resolución. Hay tiempos en los cuales uno está solo, y vamos a ver un poquito de todo, pero quiero enfocarme en como dice aquí, ¿verdad? Se serán consolados de las soledades, ¿no? Entonces esa palabra consolación, le quiero dar dos palabras, dos términos, el hebreo y el griego, para que usted pueda poner en su corazón el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando Él dice, te voy a consolar, porque Él sabe que en el mundo, Él mismo, cuando está aquí en la tierra y antes de partir, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces les hace la promesa del Espíritu Santo y lo nombra, lo señala como el Consolador. Dice, rogaré al Padre y les dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Y vea qué interesante que así como mencionábamos que podemos estar acompañados, podemos tener familia que nos ama, amigos, aún a veces el mismo Espíritu Santo, y somos tan raros, tan especiales, tan exigentes la humanidad, que aún teniendo el Espíritu Santo, esa promesa, nos llegamos a sentir solos. Amén. Es una realidad, el Señor lo sabía. Pero entonces vea cómo Dios, cuando está pensando en un consolador, o el verbo consolar, en el hebreo es la palabra nacham, que significa lamentar en un sentido favorable. Entonces alguien que va a venir a tu lado, a ver tu situación, se va a lamentar y va a hacer un lamento favorable, no un lamento como a veces la gente que nos rodea, ¿verdad? Que qué bueno, merecido te lo tienes, ándele para que aprenda, ¿no? No, el Señor lo evalúa. De hecho, usted puede ver cuando el Señor Jesús conoce a varias gente, dice, fue movido a misericordia, viéndole le amó, aún a pesar de que Él en su omnisciencia o que conocía el corazón de los hombres, y sabiendo aún un Judas que lo iba a traicionar, pudo comer con Él en la mesa, recibirle un beso. Entonces son cosas que están en su corazón, va siempre el ver tu situación, tu realidad, incluso quién eres, pero siempre bajo esa premisa, bajo esa visión de lamentarlo para un sentido favorable. Dios no quiere el mal de la gente. Yo sé que es un tema delicado, pero véalo como estamos considerando las palabras, ¿verdad? Entonces, una segunda acción que el Señor va a tomar es, una vez que toma un lamento en sentido favorable, es tomar venganza. De hecho, así dice el Señor, ¿verdad? Mía es la venganza, yo daré el pago. Porque a veces caminamos por esta vida y a veces no hay quien nos haga justicia, ¿no? Y decimos, es que yo tenía la razón, es que yo no me merecía esto, cual sea la situación que esté viviendo. Pero el Señor dice, yo soy el vengador, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces parte del consuelo es que Dios va a tomar venganza. Obviamente que si el Señor, si la persona que nos agredió, nos lastimó antes de su muerte se arrepiente, el Señor lo va a perdonar, y tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿eh? No como Jonás, que decía, por eso no quería predicar a Nínive, porque yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. Jonás quería ver el castigo. A veces nosotros, nuestro corazón humano es así también. Queremos, yo entiendo, y Dios entiende el dolor, pero Él dice, Él es un Dios misericordioso. Obviamente lo condiciona al arrepentimiento, ¿eh? Si no hay arrepentimiento, entonces lo que corresponde es ese castigo. Vea y ponga en su mente también que consolación para Dios es aplacar, es decir, como quizá cuando le duele una muela, ¿no? Todos nos ha dolido una muela, Proverbios habla del diente careado, y entonces hoy hay medicamentos, o cuando los bebés les están haciendo los dientes, ¿verdad? O los cachorros, y todo quieren morder y lloran, les da calentura a algunos, y entonces ahí hay unos medicamentos para aplacar, ¿no? Mitigar un poquito el dolor. Es igual la situación que le está lastimando, quizá en ese consuelo de Dios, de repente le mande algo, no una solución completa, pero un alivio, ¿verdad? Sabes que mira, vamos a arreglar esto, vamos por partes, vamos a aplicar esto. La consolación a veces, como vamos a ver adelante, nos tiene que llevar o nos va a llevar a un arrepentimiento. Hay cosas que hoy nos duelen, pero fue porque tomamos una mala decisión, fue porque no seguimos un consejo, fue porque no consideramos, no nos sentamos a calcular, como el Señor nos dice en la parábola de aquel que quiere edificar una torre. No te sientas y calculas primero para ver si tienes todo lo que necesitas,
Y entonces al no terminar, al no poder, pues obviamente que van a hacer burla o escarnio de ti. ¿Ven? Atenuar, el castigar, mover a favor y estar satisfecho, porque recuerda que el Señor Jesús aquí mismo en Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él dijo, mi alma está afligida, afligida hasta la muerte. Relato seguido dice que él oraba y sudaba como grandes gotas de sangre. Tiene una explicación médica a ese tipo de angustia. Pero dice el profeta Isaías, Jesús va a ver el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Les valió la pena. Obviamente en su corazón estaba agradar al Padre. Obviamente Pablo en algún momento dice, al que nos amó, nos compró con su sangre. Claro que sí, el apóstol Juan. Pero al final él busca una satisfacción y eso para él va a ser una consolación. Por su parte, la palabra griega es parakaleo. Entonces usted sabe, cuando él para es a un lado de no, como para estatal, a un lado de una oficina estatal, parakaleo a un lado del llamado, entonces quiere decir llamar cerca, llamar a un lado de. Entonces en la mente de Dios, consolarte es como que te llame a su lado y que puedas ver lo que Él está viendo. Nosotros repetidas veces yo le digo a mi hija, porque como adolescentes y como humanos pasamos momentos duros y a veces solamente vemos la foto, ¿verdad? Es que me está lastimando esta parte del cuadro. Pero Dios tiene el big picture, tiene un panorama completo. Entonces, para Dios, consolarte es que tú puedas ser llevado a un lado de Él, dice poner a un lado, y que puedas ver, así como Abraham, dice Jesús, dio testimonio, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Un hombre que a los 100 años, a los 90 años se preguntaba quién iba a ser el heredero, recibe una promesa de que a sus 100 años iba a tener un hijo de sus entrañas. Y entonces vean ese contexto de que dice que él tuvo esperanza contra esperanza. Entonces fue porque fue colocado. Recuerda que Dios diversas veces le dijo, sal fuera, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, sal y mira la arena del mar. Entonces ser consolado a veces requiere que nos salgamos de nuestra situación, que nos veamos como alguien frente a nosotros y podamos tener un ángulo diferente. Para Dios es una parte de consolarnos. Y estaba buscando el texto o el concepto donde dice que ser consolados va a hacer que en algún momento dado entendamos el por qué. Entendamos el por qué atravesamos una situación dada, por difícil que haya sido. Entonces es por eso que también en el griego consolar es alentar, animar, confortar, pero ponga esto en su mente también, que consolar para Dios muchas veces también va a ser exigir. Si es como cuando los hijos quieren algo, ¿verdad? Cuando son pequeños. Yo quiero esa bicicleta, ok, te exijo que traigas buenas notas. Yo quiero un celular, oye, pero si ya con la tele te distraes, ¿para qué quieres un celular, no? Te exijo que seas responsable, como dice la palabra, ¿no? Palabras bíblicas, que seas fiel en lo poco para que entonces también seas puesto en lo mucho o te sea dado más. ¿Vamos bien ahí? Eso es consolación. Pero luego nuestro pasaje decía, nos enfoca, nos especifica las soledades. Dice, consolará sus soledades. Sus soledades. Vea que esta palabra soledad no hay muchos términos en el hebreo, pero le quiero poner aquel que menciona la escritura en el pasaje conocido de Génesis 2, cuando dice que vio Dios que no era bueno, y él dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces casi que de ahí viene la palabra en inglés, ¿verdad? Bad. No es bueno, entonces es bad, ¿no? Es malo. Es BAD, 905 del hebreo. Pero vea que dice Isaías, ¿verdad? Dios anuncia el fin desde el principio. Entonces, esa palabra no es bueno que esté solo. Yo le subrayé la palabra separado, entonces no es bueno que el hombre esté separado. No es bueno que el hombre, le subrayé el término barra para cargar, porque usted sabe que cuando Dios le instruye a Moisés que haga el arca y las mesas, mucho del mobiliario dice que tenía 4 anillos, ¿no? Los muebles, y que ahí se incrustaban las barras de oro, de bronce, y entonces la idea era que fuera cargado entre 4, así como podemos ver en Apocalipsis, ahorita que estamos estudiando Apocalipsis, cómo es que Dios dice delante de su trono, hay 4 seres vivientes, ¿no? Y cada uno tiene características diferentes, no es el tema, pero entonces vea cómo dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Que lo terrenal era una figura de lo celestial, y así como el tabernáculo era llevado mínimo por 4 personas, la mesa, el altar de bronce, el arca de la presencia. Entonces por eso nos dice ahí, no es bueno que el hombre sea que no tenga a su compañero para cargar, que lleve solo la carga, quiero decirle, ¿no? Porque a veces para Dios el estar solo es que estamos llevando solos la carga, y usted puede ver ahí en la Biblia, Jetro le dice a Moisés, ¿verdad? No puedes llevar tú solo la carga de este pueblo. Yo sé que muchas veces la vida nos trata de una manera que nos hace autosuficientes o independientes, ¿verdad? Hay veces que así nos pasa. Yo aprendí a cocinar, a planchar y a hacer todo en la casa porque mi papá enfermó y
No me gustaba mucho, la persona que nos cuidaba, le agradezco que nos cuidara, pero le digo, mamá, no me gusta porque nos hacía que nos comiéramos el cartílago del pollo. Le digo, no me gusta, entonces mejor enséñame a cocinar. Entonces la vida a veces nos hace así, ¿va? Autosuficientes, independientes, pero Dios lo ve y dice, pero hay cosas que no podemos hacer solos. Hay cosas que necesitas a alguien. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero vea cómo también en la palabra hebrea, esa palabra bad, cuando usted diga eso bad, es muy malo. Entonces estar separado, que lleve una carga solo, pero también que sea como un sarmiento. ¿Se acuerda que el Señor Jesús allá en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos, y si separados de mí, nada pueden hacer? Entonces se cumplen los conceptos de la palabra solo, ¿no? Separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí eres un pámpano que no lleva fruto. Y entonces el Señor Jesús dice, la gente de aquel tiempo dice, esos pámpanos que no llevan fruto, los agarran y los usan como combustible, los echan al fuego, no sirven. No sirven. Y si aquel que permanece unido, que lleva fruto, dice el Padre, que es el labrador, y se lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces todo eso implica el aspecto de la soledad para Dios. Obviamente lo ve en el estricto sentido del matrimonio, y él mismo dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Entonces vea todo lo que está diciendo. Entonces aunque tengas un cónyuge, no es para que estés separados, es que cada quien ande por su lado. No es para que lleves una carga solo, de que como, pues, bueno, hoy con los videos se hizo más viral, pero es algo que desde siempre ha existido, ¿verdad? Ahí va la pobre mamá con el bebé, 2 chamaquitos uno en cada mano, las bolsas del mandado, la carriola y el hombre por allá en el celular, ¿no? Entonces, no es en la mente de Dios que eso sea lo correcto, porque entonces, aunque se refiere a Adán, al hombre como varón, se aplica igual a la mujer, porque a los dos les puso Adán, ¿recuerda? Dice Génesis 2. Entonces tampoco es bueno que la mujer lleve sola la carga de la casa. Es cansado, hacer las labores de la casa es cansado igual. Entonces yo por eso a veces me salgo, ¿ah? Y dice, ¿por qué? Pues porque estoy ayudando, porque dice, soberbio es mucha ayuda al que no estorba. No, no es cierto. Dice, mucha ayuda al que no estorba, entonces estoy ayudando. No, hay que ayudar en las labores de la casa. ¿Ok? Vea que entonces cuando vemos la derivación de solo, de bad, está la palabra badad, o sea, no solamente bad, sino badad. Y entonces me dice que es la palabra dividir. No es bueno que el hombre esté dividido. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho en la Biblia porque siempre me va a llevar a Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, sino lo mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Dice, en mi ser interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Soy un miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y entonces ahí él mismo da la solución y dice, gracias sean dadas al Señor Jesucristo que nos da la victoria. Amén. Pero de que tenemos una parte dividida, él dice, va a pelear el alma contra el espíritu. Dice, para que no hagas lo que quieras. O sea, dice, entonces, perdono o no perdono al que me ofendió. Es una lucha, ¿verdad? Es que Dios me dice que perdone, pero es que mi carne, mi alma, mi psique, mi racionalidad me dice que no. Me dice que no, ¿verdad? Entonces, todo eso implica el que uno está solo. Todo eso implica el que uno está solo. Luego viene el rey Salomón, allá en Eclesiastés 4, y de las muchas cosas que él analiza, Eclesiastés es un libro donde él reflexiona de muchas cosas, termina diciendo todo es vanidad, pero dice 4:7, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Cuál vanidad? Dice que está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Vea que entonces no nada más los hijos, puede ser un hermano. Dice, no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, el workaholic, ¿no? El adicto al trabajo, nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Entonces vea que, entonces dice aquí, ¿para quién trabajo yo? Pero ve más adelante, dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces la misma Biblia nos está diciendo que la paga no es la remuneración monetaria propiamente. Dice, una mejor paga es que tú sepas para quién lo haces. Porque mucha gente dice, es que yo para eso me mato trabajando, hombre o mujer, para mis hijos. Y los hijos les preguntas, oye, ¿y tu mamá te saca a pasear, te lleva de vacaciones? No, pues nunca está en la casa. Entonces dice o decimos que trabajamos para nuestros hijos, pero a la hora del tiempo de calidad no les estamos dando tiempo de calidad. Por eso dice la Biblia ahí mismo, en el verso 9, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Si no es lo monetario, sino que tú sepas para quién, que eso no es un fin como tal, la paga, sino un medio para que entonces puedas servir, puedas estar con aquel para el cual dices que trabajas. ¿Sí me explico? Bueno, entonces dice, defraudame, esto es vanidad, duro trabajo. Respecto a esa idea de que mejores son 2 que 1, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
Entonces esta palabra caer implica muchas cosas, pero me gustó levantar, porque entonces no nada más así como jalar hacia arriba y sostener, sino que me dice restaurar, pero muchas veces levantar en el hebreo es enderezar. Entonces a veces, tanto con los hijos, como entre cónyuges, quizá entre amigos, ¿verdad? A veces, oye, es que eso no te conviene, es que esto no me gusta. Entonces el que tengamos a alguien que nos trate de enderezar, también es parte de tener a alguien, de no estar solos, ¿no? Tener a alguien que nos diga nuestros errores, que nos diga lo que ve mal. Oye, ¿sabes qué? Como que esa amistad no muchito me gusta. O los adolescentes con su ropa, ¿no? A veces se enojan. Ay, pero pues es que, ¿por qué te ofende mi ropa, no? Que enseñe o que me van a decir que soy anticuado, anticuada, etcétera. Sobre todo las muchachitas, porque el hombre, le digo, uno como hombre va con la lagaña y no pasa nada, pero las muchachitas siempre sí va. Tanto para la foto y más una salida, pues tratan de verse bien. Y entonces, bueno. Pero entonces eso es parte de levantar. No nada más se refiere al matrimonio, se refiere a todo tipo de relación para no estar solos, ¿no? Aquí sí se aplica el matrimonio, van a decir, el hermano dijo que no era para el matrimonio. Sí, aquí sí, el 11, también si duermen juntos, se calentarán mutuamente. Piensen los hermanos de Alaska, ¿no? Pues ¿cómo le hacen? Pues sí, ¿no? Ahí ayúdame a que me caliente. Se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Pero entonces ve aquí que dice la Biblia. Dice, si uno prevalece contra otro, dos le resisten. Pero luego dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, si me estaba hablando de 2, ¿por qué ahora me menciona 3? Entonces, es lo que se nos ha enseñado, de que en el matrimonio no es nada más hombre y mujer, sino que, así como cuando el Señor Jesús llega a las bodas de Caná, y entonces llega María, su mamá, y dice, se les acabó el vino, dice, pero hagan todo lo que Él les dice. Entonces, no nada más lo inviten a la fiesta, no nada más lo inviten a la boda, no nada más hagan una ceremonia en la iglesia como tal, sino que si lo invitan, hagan lo que Él les diga, para que se cumpla la palabra. Ese cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y ya ahí podemos hablar del matrimonio, etcétera, ¿va? Pero quiero enfocarme, bueno, y entonces al respecto le quiero comentar 2 cosas, porque yo sé que hay gente soltera que nos escucha, ¿no? Adolescentes, jóvenes, y a veces pues es triste, pero es real, ¿no? Niños o niñas que desde los 8 años ya tienen novios, novias en el kinder, en la escuela, y de repente nuestros hijos de la misma edad conviven con ellos y, pues es que mi amiguito ya tiene novio, yo también quiero, ¿no? En su mente inocente y como quiera, entendiendo, ¿no? Pero al final es algo que el mundo trata de hacer, no se diga a los adolescentes, porque entonces, bien decía un amigo, bueno, y le pregunté al muchacho que corteja a mi hija, bueno, ¿y para qué quiere ser su novio, no? ¿Te vas a casar o solo es como para tener el derecho de tocarla, de hacer algo más? ¿Cuál es tu intención, va? Es cierto, porque entonces en la mente de los adolescentes, de los jóvenes, puede ser eso, ¿no? Tener una novia, ¿para qué? No crea que para ser amigos y platicar, que sería la base, sino que tristemente la mente pues es para, y lo digo también por uno también fue adolescente, también pasó por ahí, ¿verdad? Es para poder tocar y poder sentir y etcétera. Sí, es parte de la realidad, ¿verdad? Pero entonces le digo esto porque hablando de eso dice Cantares, ¿verdad? No despiertes ni hagas velar al amor hasta que quiera. Entonces hay un tipo de soledad, como le digo, que Dios tiene en mente, de que hay un tiempo que vas a estar solo, de que no porque veas que todos tienen novio o novia, tú también vas a ir. 1 Corintios 7:32, el apóstol Pablo dice, quisiera que estuviese sin congoja. Entonces habla y dice que el que está soltero, dice, se ocupa de las cosas de Dios, hombre y mujer. Pero el que está casado, o el que ya tiene una mira de casarse, se va a ocupar de cómo agradar a su cónyuge, a su pareja, a su marido. Pero me gustó como este verso, dice el 7:32, dice, quisiera pues que estuvieras sin congoja. Nosotros en español leemos sin congoja, eso solamente es para hablar de la soledad de aquellos solteros. Y entonces esa palabra congoja, el griego lo traduce como distracción, pero también concesión, ¿no? Por ahí sale el término de amigo con derechos, ¿verdad? No, es que es mi amigo, sí, pero con derechos, o mi amiga con derechos. No se trata de eso. Es de que el apóstol Pablo dice, pues lo importante es que no tengas ni concesiones ni distracciones. Si estás soltero, no te ha llegado el tiempo, no has sacado tu carrera, no tienes lo necesario para sostener un hogar en tu carácter, porque tristemente así pasa. La Biblia es clara, dice, el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Entonces, si ahorita andas de ojo alegre, a cualquiera le das like, te mueven el tapete, pues obvio que tu matrimonio va a ser muy inestable. Y se va a ir complicando si tienen hijos y demás, ¿no? Entonces, espera el tiempo de Dios. Pero vamos a enfocarnos a lo que dice nuestro pasaje inicial, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana.
Dice nuestro verso Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Déjeme, tomo aquí tantito té. Ahora me agarró como una gripa, está la garganta, pero bueno. Y entonces estaba estudiando, me llamó la atención por qué Dios especifica. Le hablé de muchas cosas de la soledad, ¿verdad? De Eclesiastés, de que mejores son dos que uno, de Génesis, que Dios dice no es bueno que estés solo, pero llega un punto en el que Dios lo enfoca y dice, Jehová va a consolar las soledades de Sión. Y por eso en el Facebook pusimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las soledades de Sión? Y al estudiarlas vamos a ver que tienen que ver mucho con el cómo nos sentimos solos muchas veces, el por qué nos sentimos solos y cómo lo resuelve Dios, ¿verdad? Y no lo puse en la cita, pero quiero que apunte Hebreos 12:22. Le quiero compartir la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes han llegado al monte Sión, para que vea cuál es la relación con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué ahora nos vamos a enfocar en Sión? Porque el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo para mí, dice, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo, es la Nueva Traducción Viviente. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Han llegado a Dios mismo. No pierda de vista esto, porque es Sión. Dice, ¿quién es el juez sobre todas las cosas? Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Se han hecho perfectos, dice la 60, ¿va? Le digo esto porque entonces me dice, Dios va a enviar consuelo a Sión. Las soledades de Sión Dios las va a consolar. ¿Por qué de Sión? Porque dice que es la ciudad del gran rey, que es de donde sale la ley, que es de donde llegan los justos que han sido perfeccionados. Entonces nos ponen a un nivel muy alto y como promesa de, oh, gracias Señor, porque yo he llegado ahí a la Sión celestial, ¿verdad? Qué bueno. Pero ahora vamos a ver cuáles son las soledades de Sión que Dios va a consolar. Recuerde que una palabra que veíamos, un sinónimo de consolar es exigir, mover al arrepentimiento, tomar acción. Entonces, para los que no tienen esto, tómele ahí una captura de pantalla, un screenshot. Las soledades de Sión son varias, pero vamos a compartir 5, ¿sí? Inmundicias, por abandono y olvido, por pobreza, por abuso y por desechamiento. Son las que vamos a ver para los que apuntan, ya tienen ahí su bosquejo. Entonces vamos a ver una por una, para que no nos gane el tiempo. Entonces dice Isaías 4, versículo 3 y 4, dice, acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella. Y dice aquí algo bien fuerte, dice con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, ¿qué está diciendo de la soledad de Sión? Dicho sea de paso, en Isaías, cuando usted estudia la soledad, es que no haya nada. No haya animales, obviamente no haya seres humanos, no haya animales, no haya vegetación, no haya ni agua, no haya nada. No haya nada. Y entonces dice el Señor que esa soledad tiene una causa, tiene una razón de ser. Y dice, es que el Señor está lavando las inmundicias de las hijas de Sión. Entonces muchas veces es algo que le quiero ministrar directamente del corazón de Dios. Usted tiene que analizar en su caminar si la soledad que está atravesando hoy no es porque usted cayó en inmundicia. Tiene una parte negativa y una parte buena la inmundicia, ¿no? Si usted lee Proverbios se va a dar cuenta que inmundicia es como estar dentro del mundo, ¿va? Contaminarse con las cosas del mundo, ¿no? Llámese música, llámese conceptos, llámese amistades. Y entonces por eso en lo práctico a veces nos van dejando solo, ¿verdad? Es que no puedo tener este amigo porque se droga, no puedo tener esta amiga porque está en esto. Y no le estoy diciendo que juzguemos, ¿verdad? Y nos cerremos porque la Biblia es muy clara, ¿verdad? Y el Señor Jesús fue muy claro también, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo dice, si tú quisieras no convivir con ninguna de esa gente, se te sería necesario salir del mundo. Pero entonces dice, oramos que el Señor te guarde sin mancha del mundo, ¿no? Pero entonces recuerde que a Jeremías Dios le dice, ¿va? Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pablo dice en el trato, dice, ten temor aún de la ropa porque se puede contaminar. Entonces a veces es por eso que si usted compra ropa en la segunda que le llaman, ¿va? En la thrift store,
tiene que orar, ¿verdad? Si es su ropa usada, no digo que no lo haga, o algún mueble incluso, porque de repente compra algún cuadro, alguna artesanía, y dice, ¿por qué antes tenía paz y ahora ya no estoy en paz? Créalo o no, le hablo de la praxis, son cosas, y la Biblia dice así, aún la ropa se contamina. Dice, tienes temor, tienes que tener un celo, o sea, no que rechace a la gente porque a Jesús lo consideraban amigo. Entonces dice la Biblia que el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Lo invitaban a sus casas, ¿no? Un centurión que le dice, yo no soy digno que entres a mi casa, pero di la palabra. Entonces, lo que le quiero decir es que Jesús nunca dejó de ser Jesús, el hijo de... A donde iba, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. El problema con nosotros hoy día es que a veces nos mezclamos o en el afán de compartir el evangelio, nos terminamos mezclando, nos terminamos contaminando, llenando de inmundicia. No sé por qué el otro día me acordaba de una vez que promovieron a un gerente allá en México, me estaba acordando de mi carrera, ¿no? De laboral. Entonces trabajé un tiempo ahí en un fast food y lo promovieron a supervisor y fuimos con él a festejar. Y yo fui porque creo que no tenía opción, ¿no? O sea, como trabajamos en el turno de la noche, no había transporte y terminé yendo con ellos al bar. Sí, terminé yendo con ellos al bar. Pero siempre estaba compartiendo, me acuerdo de una compañera que le compartí. No aceptó al Señor ese día, no sé si yo ya sea cristiana, pero al menos yo me recuerdo que yo pedí mi limonada y estaba compartiendo del Señor ahí, ¿no? Entonces es lo que le quiero decir. El problema es cuando nos contaminamos, cuando con tal de agradar nos terminamos siendo inmersos en el mundo, va a pasar esto, que nos vamos a llenar de inmundicia y entonces si algo tiene el Señor que ama a Sión, que es la ciudad del gran rey, donde está la presencia de Dios y todo lo que leí de Hebreos 12 dice la ciudad del gran rey, de donde sale la ley, de donde están los nombres escritos en los cielos, donde están los justos hechos perfectos, si vamos a llegar a ese nivel, entonces Dios no puede tolerar que ellos sí hayan entrado y pasado lo que pasaron y nosotros lleguemos y Dios, pues es que no soy tu hijo, sí, pero pues es que aquí no entra inmundicia, hijo. ¿Quieres pasar? Te tengo que lavar. ¿Quieres entrar a la ciudad del gran rey? Entonces te tengo que cortar tus amistades, te tengo que cortar tu círculo, a veces es la misma familia, porque es lo que pasa, es que es mi familiar. Y a veces no lo toman a bien, lo entiendo, me disculpo, pero pues es que si tú eres permisivo en muchas cosas, no es que no deje de amarte, que no te considere parte de la familia, pero ni que uno tenga una supremacía, como a veces hay videos que veo y dicen, no, supremacía moral, o sea, no es eso. Es más bien que uno está consciente de sus debilidades. ¿Para qué le busco ruido al chicharrón? Decían las abuelitas, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, lo que le quiero decir también, en el término inmundicia, es una palabra fuerte porque entonces es algo que figuradamente esa palabra inmundicia tiene que ver con el estiércol, pero tiene que ver como cuando usted va a leer en Levítico, que dice que el sacerdote tenía que lavar las entrañas del animal antes de presentarlo en holocausto. Eso es. Eso es limpiarse de la inmundicia. Entonces, en lo real, en lo práctico, que en ese contexto de las entrañas, ¿qué quiere decir? Que nos contaminamos con lo que comemos, ¿verdad? Con lo que comemos. ¿De qué se alimenta usted? De los conceptos del mundo, de la música, de las tradiciones del mundo. Entonces todo eso se va generando y va a quedar un desecho, no natural, ¿no? Y entonces dice Dios, tengo que limpiar la inmundicia, tengo que lavar para poder presentarte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y entonces el Señor dice, bueno, la parte buena es de que si me dejas lavarte, tienes parte conmigo, como le dijo a los discípulos, ¿se acuerda cuando le lava los pies? Pedro le dice, no, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, no. Dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, Señor, entonces es todo, también la cabeza. No, Pedro. Estás limpio por la palabra, solamente los pies, solamente tus caminos, porque pues andamos en este mundo. Ok, Señor, está bien, lávame los pies, pero quiero tener una parte contigo. Amén. Entonces a veces usted vea si se siente solo, que Dios le ha quitado amistades, que ha caído de la gracia del jefe, que de repente, pues a veces es duro porque el estar en gracia con alguien, pues a lo mejor no tiene que trabajar tanto, es un trabajo más sencillo. Y ya cuando le tiran mala onda, pues va a costar más, ¿verdad? Me está acordando de una frase de un cantante de Redimido que decía, bueno, es el camino difícil, más largo, pero es el camino que agrada a Dios. ¿No? Entonces, usted tiene que ver si está en soledad, porque Dios lo está limpiando. Y es una palabra fuerte, porque aquí me dice, lo voy a limpiar con espíritu de juicio y devastación. Es una palabra fuerte, ¿no? ¿A quién le gusta que lo estén juzgando? Pero esa palabra juicio no tiene que ver con justicia, sino que dice una ejecución sin miramientos, ¿no? O sea, corta, como dijo Jesús. O sea, si tu ojo te es ocasión de caer, corta.
Si tu mano te es ocasión de caer, corta. Si es tu pie donde frecuentas, corta con eso. Para que entonces vengas a esa compañía de los justos hechos perfectos. Y quizá Dios te va a cambiar las amistades. Ya no va a ser... Y tú tienes que encontrar, porque a veces muchos jóvenes es porque es que no es divertido, ustedes son bien aburridos. Bueno, conócenos, ¿verdad? Es que no... Me preguntaba alguien en mi juventud, es que, ¿de qué depende la diversión? Y yo me pensaba, yo me acuerdo que le decía, no, es que a lo que entiendo es que depende de lo que hay dentro de ti. Porque dice Proverbios, ¿verdad? Que el que tiene gozo, el gozo del Señor, dice, tiene un banquete continuo. Entonces sales y das gracias por el sol y por la lluvia. Y si no tienes el amor de Dios, pues te vas a quejar, ¿no? Ay, otra vez el sol, otra vez el frío, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, número 1, ¿por qué atraviesa uno soledad? Puede ser que estés en un proceso donde Dios te quiera limpiar de las inmundicias, para que tengas parte con Él. O sea, no es nada más así, es que siento feo. Pues hijo, pero es necesario. Decía, me gusta el video de una de las niñas de Miel San Marcos, ¿no? Gualesca, ¿no? Decía, ¿está bien no encajar? Sí, claro. Es fácil, a veces no. A veces no, sobre todo siendo adolescente, pero ¿qué beneficio te hace? Vamos a seguir. Mire, Isaías 49:14. Todo lo que vamos a leer es de Sión, ¿no? Esa es la segunda. Pero Sión dijo. O sea, usted lee Isaías, estudie todo Sión en Isaías, y se va a dar cuenta que en ese trato llegamos a esta expresión. Dice, pero Sión dijo. O sea, Dios lo deja solo, ¿no? Pero Sión dijo, me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. Porque le digo, o sea, no es fácil que tus vecinos no te hablen, ¿no? Y a veces pasa que tú los saludas y porque saben que eres cristiano, ya no te saludan, ¿no? Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. En la escuela, ¿no? Decían cuando éramos niños, que suene, ring. No te dan la mano, ¿eh? Y entonces, obviamente, en el sentir, uno se agüita, ¿eh? Dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Porque te quita la gracia delante de todos. Pero dice el Señor, verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Entonces, algo hermoso que usted puede ver aquí es cómo Dios está hablando, aunque Él es varón de guerra, pero está hablando una figura maternal. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Entonces, que estuvo 9 meses en sus entrañas, en su interior, que sintió las pataditas, que se alimentó de ella, cómo se sintió en el parto, ¿ah? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio? Una crianza es la palabra. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Esa palabra compadecerse es mimar. Acuérdese que mimar es tal cual, es uy, chiquito, ¿no? Pero también mimar, dice, es contemplar para decirte lo que está mal. Eso es mimar en la Biblia. Dice, para compadecerse, o sea, sí, no te voy a dejar de amar, sí, no vas a dejar de ser mi hijo, pero te tengo que corregir, esto no está bien. Esta parte de tu carácter la tengo que seguir formando. Y dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y léalo en casa, por favor, el verso siguiente dice, te tengo esculpida en mi mano. Entonces a veces uno se siente solo y pues obviamente Dios hemos estudiado, Él es el Dios invisible, dice la Biblia, no lo vas a ver. A veces te va a dejar sentirlo, a veces no. Pero no quiere decir que no esté ahí, amén. Entonces imagínese un José que usted nunca va a leer en Génesis que Dios le habló a José nunca. Pero dice, Dios estaba con José, Dios estaba con José, Dios estaba con José. Y entonces, aunque él no lo escuchaba, no se dice que lo veía, aunque pasaron años para que hubiera cumplido su sueño, él pudo ver que Dios cumplió, bueno, esta palabra fue después, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, él no cambia. Entonces dice, yo no me olvidaré de ti. No me voy a olvidar que te dio un sueño, no me voy a olvidar que te sientes triste, no me voy a olvidar que te sientes abandonado, aún por mí. Y Dios no se va a ofender. Porque Dios está consciente, me gusta, no le puse, pero busque usted en su Biblia, no sé qué versión tenga, Lamentaciones 2, dice, las tristezas de Sión vienen de Jehová. El título al menos en mi Biblia así viene, ¿no? Las tristezas de Sión son causadas por Jehová. Y digo, ¿serio? Sí, porque le digo, Dios tiene un trato, dice, Dios soy un Dios santo, yo soy un Dios justo, un Dios perfecto. Quiero que entres conmigo, pero si tienes inmundicias, si tienes cosas del mundo, pues no tienes parte. Entonces, como Dios tiene esa mente, lo que más le importa cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y se acuerda que decía que era una separación, en Isaías también dice, vuestro pecado hizo una separación entre nosotros. Entonces Dios no quiere que estemos separados de Él, quiere que estemos cerca de Él, amén. Bueno, entonces usted véalo ahí, Dios no lo ha olvidado. Entonces, pero esto a veces hace que no se siente cuando pasa su cumpleaños y nadie lo festeja, aunque el Facebook es bien chismoso, ahí dice, es cumpleaños de fulano.
Y a veces que no le mandan una felicitación o que usted manda una felicitación y no le dan un like. O de repente, gracias a todos los que me felicitaron. Así como que uno se siente abandonado, ¿no? Ah, se olvidó de mí el hermano, la hermana, mi amigo, mi mejor amiga. O como mi amigo Cristian, que se cambia el cumpleaños cada enero. Siempre cumple en enero, pero siempre se cambia el día. Ya me dice, me recuerda ahí el Facebook. Bueno, el abandono y el olvido, ¿no? Entonces eso causa soledad, el sentimiento de soledad. Pero de eso te va a consolar el Señor. Esas son las soledades de Sión. Mire la tercera. Lamentaciones 1:6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Esa palabra hermosura se refiere a lo majestuoso, a la honra. Dice magnificencia, honra, lo suntuoso, lo vistoso, ¿no? Dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hayan pasto, siervos de los animalitos, los dios, los venados, siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Por eso le puse ahí como título o idea general, acoso por pobreza. Acoso por pobreza. Entonces no va a decir cuando usted, mire, no lo puse aquí, pero Job 33, vea lo que dice Job. Dice, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Job 33. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Entonces, no sé, por ahí salió un meme en la semana, que decía, no te olvides del que te dio cuando, él te invitó cuando tú no tenías. Y es cierto, todos pasamos alguna etapa donde alguien nos invitó, o sea, en la escuela, ¿no? Oye, ¿tú por qué no vas a ir a la excursión? No, pues es que mis papás no tienen. No, yo te pongo. O mis papás te ponen, o no, es que yo no tengo hambre. Ah, ¿cómo no? Y alguien te invitaba, ¿no? No lo olvidemos. Pero dice la Biblia que eso es causa de soledad, a veces la pobreza. Pero en el trato de Dios, no lo puse tampoco aquí, lo hubiera puesto, pero pongan atención. Isaías capítulo 3, se me perdió aquí mi flechita. No, aparece acá, no está. Isaías capítulo 3, usted lo puede ver y dice, asimismo Jehová, dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando van danzando, haciendo con los ojos. Bueno, usted véalo ahí, porque se me borró aquí mi flechita, no la encuentro. Acá está. A ver. Ya no la encuentro. No. Bueno, Isaías 3. Ahí usted puede ver cómo Dios dice, a causa de tu soberbia, de cómo te sentías más con tus perfumes, con tu calzado, con tus atavíos, con tus adornos, dice, te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar y vas a quedar sola. Y entonces dice aquí, vas a quedar sin fuerza delante del perseguidor. Y entonces hay mucha gente en la vida que en algún momento tuvo su compañía, invitaba a medio mundo. Y usted sabe que el mismo mundo dice eso, ¿va? Dice, y lo dice Proverbios. Mientras tú tengas dinero vas a tener muchos amigos. Pero cuando caigas en una pobreza, todos esos que se decían tus amigos, no va a quedar ni uno. Es básicamente lo que está diciendo aquí en cuanto a Sión. Entonces, usted tiene que analizar si en el trato de Dios usted pasó de estar arriba, en el tope, tener compañías, no preocuparse de nada económicamente y de repente no tener ni para cómo le vamos a hacer para comer, para la renta, etcétera. Tiene usted y yo tenemos que analizar si no es un trato de Dios y que es una soledad. Está consciente Dios, pero quiero que vea nuestro pasaje principal. Dice, Dios consolará las soledades de Sión. Y quiere decir que el juicio de Dios comienza por su casa, que es Sión, la ciudad del gran rey. Pero entonces dice Dios, sí, yo estoy consciente de que te quité todo, perfumes, calzado, las cosas suntuosas, pero es para que aprendas a ser humilde, para que aprendas a ser sencillo, para que aprendas a depender de mí. Y a veces lo oímos de los predicadores, pero cuando ya uno pasa por ese proceso que no es fácil ni sencillo, uno dice, pues sí es cierto, creo que ahora ayúdame a entender, Señor, ¿verdad? En la medida que yo entiendo, pues ya el Señor me va a hacer pasar el desierto, porque dice, consolará las soledades de Sión, pero que mientras uno no tiene, dice ahí, anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Ya apareció mi flechita aquí, mire. Dice, aquel día el Señor quitará el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los partidores del pelo, las ropas de gala, mantoncillos. Isaías 3. Perdón, ahí lo puede usted buscar. Habla de los perfumes. Eso lo hace Dios, esos procesos los hace Dios para quitarnos lo arrogante. Como aquel niño que decía, ay mamá, en la escuela me dicen arrogante. ¿Y por qué, amigo? ¡Ay, no sé! Es cierto. Bueno, me gustó ese chiste. Vamos a ver la cuarta, ¿no? Jeremías 4:31, porque aquí entran muchas cosas. Dice ahí, porque oí una voz como de mujer que está de parto. ¿Se acuerda que en los últimos días, dice
La Biblia que va a decir como la mujer que está de parto, o sea, cuando venga el Señor, la iglesia va a tener este tipo de dolores, figuradamente. Entonces, vea, porque hay una voz como mujer que está de parto, angustia como de primeriza, otra vez, voz de la hija de Sión, por eso lo asociamos. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa, creo que son palabras que los bots borran, entonces ahí es lo que dice, otra, la versión antigua dice matadores, ¿no? A causa de los matadores o heridores, yo le puse ahí heridores. Y entonces aquí entran todo tipo de abuso. Todo tipo de abuso. Puede ser, creo que le había puesto abusadores en la página, ¿no? Todo tipo de abuso. Porque entonces me llamaba la atención, vimos un congreso de jóvenes ahora a principio de año, y decía alguien de su círculo, de ella y de su círculo, dice, yo puedo decirles que de mi círculo cercano, incluyéndome a mí, hoy somos mujeres grandes, o bueno, somos jóvenes, pero 9 de cada 10 niñas fueron tocadas indebidamente. ¡Wow! Y es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, abarca todo tipo de eso. Mire, Lamentaciones 5:11. Lamentaciones, el nombre lo dice todo, ¿va? El libro, ahí lo puede usted leer. Habla mucho de Sión, precisamente ese trato que Dios tiene con Sión. Y mucho, usted lo puede ver, o sea, cuando usted lo estudia y lo lee, mucho va a ver de lo que pasó de octubre 7 hacia acá en Israel. Ahí está. Dice, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá. Y son cosas que no es que Dios las diseñe como tal, ¿verdad? Son cosas que pasan por no tener a Dios, son cosas que de algún modo permite, pero no pierda de vista eso que dice Dios, yo voy a consolar, porque Dios sabe entonces que tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, entonces sobre todo creo que hacia las mujeres, porque dice aquí, voz como de mujer que está de parto, eso es sobre quien se cometen más abusos, ¿verdad? Porque dice ahí esa palabra de asesinos, dice es harak, dice golpear con intención de matar o herir, entonces no es nada más un golpe físico, un golpe literal, sino puede ser aún las palabras, ¿verdad? Es que tú estás fea, es que tú estás gorda, ¿quién te va a creer? Sin mí no eres nada. Y hacia los hijos igual, ¿verdad? Porque no es nada más a las pobrecitas mujeres, no, también a los niños. ¿Cuántos niñitos no hay que les dicen cada cosa a los adultos? Entonces todo eso, dice la Biblia, eso dice, es la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos. Dice, desmaya mi alma a causa de los heridores, de los abusadores, de los que me causan la muerte. Y Dios está consciente de eso, pero entonces no sé qué edad tenga, ¿verdad? Niño, adolescente, joven, adulto, pero entonces es uno de los consuelos que Dios ha prometido traer, y que cada uno tenemos que tener ese encuentro con Dios para poder recibirlo, ¿no? Y vamos terminando, Jeremías 30:16. Vea cómo Dios va diseñando, cómo Él va a resolver las cosas, ¿verdad? Veíamos cómo Dios al principio lo dejó y tenía un motivo, una razón, al mismo tiempo también tenía en mente lo que iba a hacer después, a consolar. Pero vea, entonces aquí Él empieza a prometer a Israel, a Sión, dice, pero serán consumidos todos los que te consumen, Él es el vengador. Todos sus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti, yo daré en presa. Yo daré en presa, ¿no? O sea, daré en presa, no en presa, sino presa, como presa, prey. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Entonces vea cómo cuando en nuestra vida somos gente que a lo mejor, le digo, no es que estemos juzgando, pero usted tiene que ver su realidad hoy, ¿no? Decir, bueno, quizá yo hoy soy una persona inmunda, ¿no? Soy una persona inmunda, me he contaminado, me hice lo que me hice, ¿no? Estoy en algún vicio, en algún drogas, en alcohol, en alguna relación destructiva, estoy inmerso en cosas malas, la gente me ha abandonado, me ha olvidado, he venido a pobreza, abusan de mi nobleza, decía aquel. Dice, y entonces todo eso, dice, desechada te llamaron. Desechada, o sea, lo desechan a uno de, oye, ¿por qué no? Ya no le invitan a uno a las fiestas, ¿no? A las fiestas, a las reuniones. No, pues es que ¿por qué lo vas a invitar? Es que va a dar mal aspecto a la casa, a la familia, al negocio, etc. Dios sabe eso, que uno puede llegar al punto donde dice, desechada te llamaron, pero ¿sabes qué? Yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Dice, a los que te pisotearon, yo voy a hacer que los pisoteen. A los que te agarraron por presa, yo hoy los voy a dar por presa. Y sobre ti, dice, voy a hacer venir sanidad. Con eso termino. Sanidad es la palabra rukah, que significa
restituir la solidez, restituir la integridad, reparar, restaurar, dar salud. Y cuando usted ve esta palabra desechada, la palabra 50-80 nadag, entonces usted lee desechada, pero quiere decir oveja descarriada, persona extraña o extranjero, desterrado, aquel que no tiene ya una tierra, un país, derribado. A muchos estamos derribados, pero no destruidos, dice la Biblia. Desviado, engañado o engañada. Eso es. A esa gente, descarriada, extrañada, desterrada, derribada, engañada, a esa gente Dios les promete hoy sanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente volvernos al Señor. Dice, aunque tú sientas que me olvidé de ti, yo no me olvidaré de ti. Pero tienes que corregir. Tienes que ser sencillo, humilde y recibir esa promesa de Dios, amén. Él es el que va a consolar, el que te va a llamar a un lado y te va a hacer ver, mira esta situación, por eso estás como estás. Tienes que cambiar, tienes que corregir, haz lo que te toca. Vamos a orar para terminar. Ahí hable con Dios, dígale, Padre, te ruego que tú selles esta palabra en mi corazón, Señor. Te ruego, Padre, que aquello por lo cual tú le enviaste se cumpla. Que toda persona que hoy se sienta solo, triste, olvidado, no solamente de sus cercanos, sino quizá aún de ti también. Todo aquel que después de haber tenido abundancia, hoy está en escasez, en pobreza, en miseria, hoy puede ver quiénes son sus amigos realmente. Quién sigue ahí y quiénes solamente eran de palabra, quiénes solo era por el dinero, por la economía. Son procesos que tú sabes, son procesos que tú sabías que la humanidad íbamos a atravesar, pero que esta mañana tomamos tu promesa, Señor, de que aquellos que quieren habitar en Sión, en la ciudad del Gran Rey, aquellos que según Hebreos 12 queremos acercarnos a ese grupo de personas que son perfeccionados, que son llamados santos, justos, que son inscritos sus nombres en el libro de los cielos. Tenemos que limpiarnos de esas cosas, de inmundicia, de malas amistades, de malas compañías, de toda soberbia. Aquel que su situación hoy día solamente es de abuso, Señor, verbal o físico. Yo te ruego, Señor, que tú que eres el consolador, el vengador, tengas a bien intervenir, seas favorable, Señor, y des esa vía de salida, esa vía de escape, Padre. Y que nos ayudes, Señor, a no juzgarnos, a no desecharnos unos a otros, porque hay gente que ha sido desechada, pero más bien que podamos restaurarnos, consolarnos, animarnos unos a otros y llegar juntos, Señor, a recibir esa promesa de parte tuya. Trae ese bálsamo, envía ese consuelo, porque tú así lo dijiste en tu palabra, que ibas a enviar sobre nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, y lo dijiste claro, dice, el mundo no lo puede recibir, pero vosotros lo recibiréis porque está con nosotros, estará en nosotros y estará sobre nosotros, Señor, que se cumpla esa palabra. Te lo ruego, Señor, te pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.